Ahora tengo que realizar 10 puntos rasos aferrados. ¿Qué significa que están aferrados? Pues que se vienen al pasado, es decir, que se tejen en dos partes, ¿vale? Se tejen en dos tiempos. Se teje el punto raso normal, hemos dicho que es simplemente introduciendo la aguja aquí en el siguiente punto y trayéndonos, ¿verdad? La hebra y utilizándola para cerrar el bucle que ya tenía en la aguja. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo aferrado, es decir, nos venimos a la puntada que ya tejí en el pasado, me traigo hebra, la dejo en mi aguja y vuelvo a introducir la aguja en la siguiente puntada, que es la que se tenía que trabajar con punto raso, y trabajo tanto, cierro con este bucle, cierro tanto el aferro como el bucle que ya tenía en mi aguja. 1, 2, me vengo al pasado y al presente. 2. El siguiente. Me vengo al pasado y al presente. 3. El siguiente, me vengo al pasado y al presente. 4. El siguiente, me vengo al pasado y al presente. 5. Punto raso aferrado. Me vengo al pasado y al presente. 6, 7, 8, 9. Y veis, me vengo al pasado y al presente. Y 10. Y llego al final de la vuelta.